Ahora sí, les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase número 4 de competencia matemática 2. La última vez que nos vimos, estábamos trabajando en el eje números y el tema logaritmos, ¿cierto? Entonces, en la clase anterior, ya vimos, lo puse igual para una repasada muy rápido. Primero vimos lo que era la definición de logaritmo, ¿cierto? Y al aplicar la definición de logaritmo aparecían tres casos, ¿cierto? Y era según dónde estuviese la incógnita. La incógnita podía estar en el argumento del logaritmo, podía estar en el resultado del logaritmo, ¿cierto? O podría estar en la base de logaritmo la incógnita. Y de acuerdo donde estuviese, ¿cierto? Es como resuelvo una vez que haya aplicado la definición, ¿cierto? Y ahí nos aparecía una ecuación muy simple, en el caso uno, en el caso 2 una ecuación exponencial, ¿cierto? Y en el caso 3 simplemente una incógnita con algún exponente y para eso teníamos que aplicar una raíz cuadrada, cúbica, según el exponente que nos aparezca, ¿cierto? Y después estuvimos trabajando en las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Son 10 las que vimos. Ya, eso fue. No me voy a detener en esto, solamente es recordar, porque como hace tanto tiempo que no nos vemos, era recordar. Lo otro que vimos, el orden de los logaritmos, y teníamos tres casos, dos básicamente, ¿cierto? Cómo ordenar los logaritmos de acuerdo a si tenían iguales argumentos. Y ahí, insisto, está en la grabación de la clase anterior, ¿cierto? Después vimos el caso 2 cuando las bases eran iguales y aparecían dos casos, ¿cierto? Cuando la base tomaba un número mayor a uno o cuando tomaba el valor entre cero y uno, un decimal, ¿cierto? Y ahí vimos cómo ordenarlo, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando una cuestión era igual? ¿Cierto? Ni las bases ni los argumentos eran iguales, tendríamos que llevarlo em, a un cambio, ¿cierto? En las expresiones, ¿cierto? Hasta llegar a alguna base común, ¿cierto? O algún argumento común, ¿cierto? Y ahí poder aplicar el caso uno, el caso 2. Eso vimos la clase pasada y vimos algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Pero los alcanzamos a ver todos, así que no quedó nada pendiente. Hoy día retomamos ejercicios nuevos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ejercicios nuevos. Y ya hemos trabajado este tipo de ejercicios que nos dan un enunciado, ¿cierto? Una operación determinada específica a este ejercicio, ¿cierto? Y nos dicen que A triángulo B o A delta B, vamos a seguir la siguiente instrucción. Logaritmo del valor de A más el valor de A menos B. Bueno, con A y B números reales mayores que uno, tal que A es mayor que B. Entonces, ¿cuánto es 40 triángulo o delta 24? Ya, préstame mucha atención. El 40 sería el valor de A y 24 el valor de B. Entonces voy a seguir esta instrucción. Voy a reescribir, mira bien, 40 delta 24, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir la instrucción. Acuérdate que esto es A y esto es B. Por lo tanto, decimos logaritmo en base A más B, o sea, 40 más 24. Simplemente estoy reemplazando según la instrucción dada, ¿cierto? Y después tenemos A menos B, o sea, 40 menos 24, ¿cierto? Ahí está reemplazado esto. ¿Se entiende hasta ahí, mi hijita? Creo que sí. Entonces, vamos a hacer esas restas y sumas, ¿ya? ¿Sí? Ya, genial. Y tenemos que 40 menos 24 sería, mira bien, logaritmo, 40 más 24, 64, y ahora sí, 40 menos 24, 16. Y nos queda
logaritmo en base 64 de 16. Y yo no conozco este valor, así que vamos a decir que es x. Para poder resolver esta expresión, ¿qué voy a aplicar? La definición de logaritmo, o sea, llevar ese logaritmo a una potencia, ¿ya? Entonces, la base del logaritmo es la base de mi potencia. El resultado, por decirlo de una forma, del logaritmo será el exponente de esta potencia. Y eso va a ser igual al argumento del logaritmo, que es 16. ¿De acuerdo? Y ahí nos queda una ecuación exponencial. ¿Por qué sé que es una ecuación exponencial? Como decíamos en la clase de matemática 1, porque la incógnita está en el exponente. Entonces, vamos a resolver cómo necesito una potencia de igual base al lado izquierdo y una potencia de igual base al lado derecho. ¿Ya? Entonces, podríamos reescribir esto, no sé, en base 2, ambos, el 64 y el 16, o en base 4. ¿Ya? Veamos en base 2. Y por último, después simplificamos si es necesario. Entonces, mira, 2 elevado a 6, si no me equivoco. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Sí, 2 elevado a 6 es igual a 64 y reescribo el elevado a x. Y 2 elevado a 4 es 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Cierto? Ahora potencia de una potencia, conservo base y multiplico exponentes. ¿De acuerdo? Ahí sí. Y ahí tengo las bases igualadas en ambos lados, por lo tanto puedo tachar estas bases y los exponentes descender. ¿Te fijas? ¿Ok? Y ahora me queda una ecuación de primer grado donde tenemos que despejar la x. Entonces, x es igual. El 6 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces tenemos 4 sextos. Y no está dentro de las alternativas, por lo tanto, tengo que simplificar. ¿Ya? Por un divisor común, que en este caso sería 2. 4 dividido en 2, 2, y 6 dividido 2 sería 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de x o el logaritmo en base 64 de 16? Sería 2 tercios. Alternativa C. ¿Ok? Mira, te explico otra forma de hacerlo que aprendí hace poquito. Mira, vamos a explicar de otra forma, ¿ya? Gracias por responder. Vamos a dejar este espacio. Vamos a tomar nuevamente el logaritmo en base 64 de 16. No lo vamos a igualar a x, ¿ya? Sino que vamos al tiro, este 64 y 16 lo vamos a escribir. Podría ser en base 4 o en base 2. Ambos sirven, ¿ya? Pero para hacerlo distinto lo vamos a hacer, vamos a reescribir en base 4. Mira bien, logaritmo de 64. 4 elevado a 3, si no me equivoco, es 64. Sí, 4 al cubo. ¿Ya? Mira bien. 16 sería 4 al cuadrado, ¿te fijas? Y ahí está el argumento. ¿Ok? ¿Te acuerdas que había una propiedad que decía, mira, logaritmo de en base, no sé, b de a elevado a c? Y este exponente yo lo puedo anteponer mediante una multiplicación. Y nos queda logaritmo de a en base b. O sea, el exponente se adelanta, ¿cierto? Ya, acá es la misma propiedad, pero mira bien, el exponente del argumento se va ante el logaritmo. Mira bien, logaritmo ahí. Pero el exponente de la base también se puede llevar a anteponerse con una multiplicación, pero tiene que ir sí o sí en el denominador. ¿Se entiende? Y nos queda 2 tercios, ¿ya? De logaritmo en base 4 de 4. Y aquí recordar otra propiedad, que cuando la base y el argumento son iguales, es 1. Y 1 por 2 tercios es 2 tercios. E hicimos un camino un poquito más reducido. ¡Charán! Dos caminos para un mismo resultado. ¿Viste?
Está chori. Yo lo descubrí y dije, ¡wow! No, no lo descubrí, me lo enseñó una alumna de segundo medio. Y lo encontré, wow, maravilloso. Bueno, para los que les gusta la matemática, lo encuentran maravilloso. Igual encuentro que es más fácil así. Sí, po. En el segundo caso, sí, po. Ya, cuando veamos otro ejercicio que se pueda aplicar, lo vamos a hacer también por ese camino, ¿ya? Así podemos tener la posibilidad de elección, ¿ya? Si es que aparece. Ya. Otro, vamos. Si P elevado a 125, perdón, si P igual a 125 elevado a la menos uno, ¿cuál es el valor numérico de esta expresión? ¿Ya? Vamos a reescribir el valor de P. Acá lo vamos a reemplazar en el argumento del logaritmo. Entonces, mira bien, nos queda logaritmo en base 5 de 125 elevado a la menos uno y, ojo, elevado a 3. ¿Ya? Mira bien, tenemos logaritmo en base 5. ¿Qué tal si ese 125 escribámoslo como en base 5? 5 elevado a 3, si no me equivoco, es 125. Claro. 5 elevado a 3 y nos queda elevado a menos uno y también nos queda elevado a 3, ¿cierto? Para seguir el orden del ejercicio. Ahora, potencia de una potencia, logaritmo en base 5 de conservo base y multiplico exponente, ¿cierto? 3 por menos uno menos 3 por 3 menos 9. Y vamos a ocupar la misma propiedad, pero fíjate que el exponente solo está en el argumento. Se antepone. Esto está elevado a uno, entonces no es necesario. Por lo tanto, nos queda menos 9 por logaritmo en base 5 de 5. Y cuando son iguales el argumento y la base, esto sería uno. Por lo tanto, sería menos 9 el resultado. O sea, alternativa B. Bonito ejercicio. Bonito. Otro. Vamos. El valor numérico de la expresión ahí dada. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos reescribir todo el 9, el 81, el 27 en base 3. Mira bien, mira bien. Tenemos logaritmo en base 3. ¿Qué tal si decimos al 9 3 elevado a 2? Por 3 elevado a 4, que es lo mismo que 81, ¿cierto? ¿Cierto? Y abajo, logaritmo, te leo, ya. Y abajo sería logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3, ¿cierto? Eso es 27. Lo vamos a poner entre paréntesis para que se pueda ver ahí, identificar el argumento de ese logaritmo. Luego tenemos, ¿qué tal si conservo base y sumo exponentes? Y tenemos logaritmo en base 3 de, vamos a ponerlo entre paréntesis, solo para aislar, ¿ya? 3 elevado a 2. No, elevado a 6. 2 más 4 es 6. Y acá, este exponente lo voy a anteponer y decir 3 logaritmo en base 3 de 3. Puros 3, ¿ya? Reescribo. Vamos a hacer lo mismo aquí en el numerador. Vamos a anteponer y nos queda 6 por logaritmo en base 3 de 3 dividido entre 3. Bueno, esto sería 1, ¿cierto? Como que empujamos el ejercicio a que nos lleve, mediante propiedades, por supuesto, a que nos dé algo conocido, ¿cierto? Ya, esto es 1 también y nos queda 6 tercios, que eso equivale a decir 2. Y o sea, alternativa A. Bonito ejercicio. Bonito ejercicio. Otro, vamos. Acá podríamos quizá ocupar la propiedad de juntarlos, ¿cierto? Esta propiedad es como lo que uno se tienta. Mira, logaritmo en base a, no sé, de B partido en C, y eso es igual al logaritmo de A, no, en base a de B menos logaritmo en base a de C. Quizás podríamos tentativamente aplicar de derecha a izquierda, pero aquí la diferencia, ¿ya?
es que las bases son distintas, entonces no puedo ocuparlo. ¿Está ahí? Por lo tanto, no podemos ocupar esa propiedad. Entonces, tendríamos que resolver en forma paralela cada uno de esos logaritmos y luego reemplazar y restar. ¿Te parece? Entonces, tomemos esto primero. Lo voy a escribir aquí. Logaritmo en base 27 de 81. Y podemos hacer lo mismo que hicimos recién, que podríamos decir 3 elevado a 3 y aquí entre paréntesis 3 elevado a 4. ¿Te fijas? Entonces el 4 se antepone, el 3 también, con una multiplicación por supuesto, y ahí nos quedan igualadas las bases y los argumentos, o sea, 1. Y eso sería 4 tercios. ¿Se entiende? Y no ocupamos la definición y es más corto. ¿Cierto? Entonces eso sería 4 tercios, reemplazo, ¿cierto? Y ahora el otro logaritmo, aquí, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo. Mira bien, reescribo logaritmo en base 81 de 27. También lo vamos a reescribir. Esto siempre y cuando se puedan igualar la base y el argumento para poder aplicar esta propiedad. Si no, olvídalo, no se puede, ¿ya? Entonces nos queda logaritmo en base 3 elevado a 4 de 3 elevado a 3. ¿Te fijas? Y vamos a hacer lo mismo. Se antepone el 3 partido en 4. Logaritmo en base 3 de 3. Y eso sería 1 y esto sería 3 cuartos. O sea, reemplazo acá 3 cuartos. Y ahora podemos resolver esa resta de fracciones. Podríamos multiplicar cruzado, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12. Y eso sería 7 doceavos. ¡Charán! Alternativa C. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Espero que sí. Espero que sí. Oye, ¿y los demás? Sí, te leo al tiro. Dame un segundo. Ahí le puse, no falta una clase. Ya, sigamos, Benjita. Genial. Sigamos con los ejercicios. Ya, lo mismo, ¿ya? Tomemos, como no podemos aplicar la propiedad, ¿cierto? De esa suma de logaritmo, entonces, ¿por qué? Porque las bases son distintas. Si hubiesen sido iguales, podríamos haber reescrito en un solo logaritmo y haber multiplicado los argumentos. Pero en este caso no se puede. Entonces, nuevamente, logaritmo en base 4 de 32. ¿Y qué tal si el 32 y el 4 lo escribo como base o potencia de base 2? ¿Cierto? Y nos queda logaritmo en base 2 elevado a 2, o 2 elevado a 2, ¿cierto? Y 2 elevado a 5, ¿cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿cierto? Entonces, nuevamente, fíjate bien, 5 medios por logaritmo en base 2 de 2. Y eso es 1 y sería 5 medios el primer resultado. Yo encontré genial esta propiedad porque te ahorras mucho. Yo lo resolví antes solamente aplicando la definición y nos quedaba así, 4 elevado a x es igual a 32 y resolvía, ¿cachai? Pero siento que este es más fácil, es más práctico, ¿cierto? Ya dije que lo iba a resolver de las dos formas, pero quedémonos con esta forma. Quedémonos con eso. Ya, vámonos con el otro logaritmo en base 9, pero mira. Esta raíz la vamos a llevar a potencia. Acuérdate, tengo una raíz, tengo un índice, tengo una cantidad subradical y tengo un exponente en esa cantidad, ¿cierto? Entonces, la base de la cantidad subradical es la base de la potencia.
El exponente de la cantidad subradical también se va al exponente, pero al numerador. Y el índice de la raíz se va al exponente, pero al denominador. Y ahí, charán, transformada una raíz a potencia o viceversa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este 3 está elevado a 1 y su índice es 2. Ambos son implícitos, ¿cierto? Todos sabemos que es un 1 en el exponente y un 2 en el índice cuando no se escribe, ¿cierto? Entonces, mira bien, nos queda 3 elevado a un medio, ¿ya? Ahora el 9 reescribámoslo en base 3. Mira bien, logaritmo de 3 elevado a un medio, 3 elevado a 2. Ahí, ¿cierto? Entonces el un medio, ahí, pero ojo, este 2 se va aquí, ¿de acuerdo? Se va ahí, este 2. Ahí se fue, ¿ya? Por logaritmo de en base 3 de 3. Ya sabemos, es un 1. Entonces, este logaritmo vale un cuarto, ¿ya? Entonces, más un cuarto. Y ahí nos queda la suma de dos fracciones con distinto denominador. ¿Qué tal si amplificamos por 2? ¿Cierto? Nos queda 10 cuartos más un cuarto y eso sería 11 cuartos. ¿Te fijas? Alternativa A. Bonito ejercicio. ¿Ya? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Creo que avanzamos muy rápido. Sí, va a ser muy corta la clase. Pero lo que tenía preparado. Pero igual vamos a ver si sumamos más ejercicios. ¿Ya? Dice, si A y B son números reales positivos, tales que A es mayor a B, entonces el logaritmo en base A, perdón, en base 10 del cuadrado de la diferencia entre A y B, en ese orden, es siempre igual a. Ya. Antes de poder revisar o a ponernos a revisar las alternativas, este enunciado llevémoslo al lenguaje matemático, ¿cierto? Entonces nos dicen que es el logaritmo en base 10, que no es necesario escribirlo, del cuadrado de la diferencia, o sea, a menos b, ¿cierto? Del cuadrado de la diferencia en ese orden es siempre igual, ¿ya? Entonces, para poder analizar cada una de las alternativas, vamos a tener que recordar un poco de álgebra, en específico, un producto notable. ¿Qué producto notable? El cuadrado de binomio, ¿ya? Para poder resolverlo. Entonces, recordemos, cuadrado de binomio, ¿ok? Cuadrado de binomio. ¿Qué decía el cuadrado de binomio? Vamos a más, o se pueden estar restando, menos b al cuadrado. Y eso quiere decir que el primer término al cuadrado, hola Naira, bienvenida. El primer término al cuadrado, más si se están sumando, menos si se está restando. ¿De acuerdo? Oli. ¿Ok? Dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esto mismo para este logaritmo. Vamos a aplicar el cuadrado binomio y vamos a decir logaritmo en base 10 de, lo voy a poner entre paréntesis para que quede como aisladito. Primer término al cuadrado, ojo, se está restando, por lo tanto es menos dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a analizar cada una de las alternativas. ¿Ya? Entonces, A es siempre igual al logaritmo en base 10 de la suma entre el cuadrado de A, la suma, el cuadrado de A, ahí está el cuadrado de A, el cuadrado de B, ahí está el cuadrado de B, y el doble producto entre A y B, doble producto entre A y B. ¿Cuál es lo que me hace decir que no está bien ese enunciado? La suma. O sea, asumo que todos los términos que ahí están descritos se están sumando. Y no es así porque se está restando este
término. Entonces la A no es. ¿Se entiende? Analicemos la B. Dice, el doble del logaritmo en base 10 del cociente entre A y B. Ya, ¿de dónde salieron con el doble del logaritmo? Pensemos que no está desarrollado este logaritmo, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer por propiedad es que este exponente se anteponga al logaritmo, ¿cierto? Y nos queda 2 por logaritmo de A menos B, ¿cierto? Ahí tenemos el doble del logaritmo. Pero mira, hasta ahí íbamos bien, hasta ahí, porque es el doble del logaritmo en base 10, ¿cierto? Del cociente, y aquí no se están dividiendo, sino que se están restando, por lo tanto, B tampoco es, ¿ya? Espero que se entienda. Después, C, logaritmo en base 10, perfecto. Del cociente entre el cociente, perdón, del cociente, ya que el cociente no, pues si no hay ninguna división en ningún lado, ni desarrollado, ni aplicado a la propiedad del exponente. No hay cociente. Entonces el tiro queda descartada la C, ¿ok? Ya, por ende es la D, pero analicemos, dice. Doble del logaritmo en base 10. Doble del logaritmo en base 10. Ahí está. Doble del logaritmo en base 10. De la diferencia entre A y B. Y aquí hay una diferencia entre A y B. Por lo tanto, es la D alternativa correcta. ¿Ok? Espero que se entienda. Vamos con otro. Ya. Dice, si M toma el valor 3 por logaritmo en base 10 de AB partido en 2 y n logaritmo en base 10 de 4A partido en B. Con A y B números reales positivos. Entonces, M más 2n es siempre igual. Entonces vamos a tomar esta expresión y reemplazarlo. ¿De acuerdo? Reemplazarlo. El valor de M, que sería 3 logaritmo de AB partido en 2, ¿cierto? Luego, más 2 veces el logaritmo de base 10, ¿cierto? De 4A partido entre B, ¿de acuerdo? Si yo me fijo en las alternativas, todas están con un solo logaritmo. Y aquí hay dos, ¿cierto? Por lo tanto, ahora sí vamos a aplicar la propiedad. ¿Cierto? Podemos juntar todo en un mismo logaritmo, ¿cierto? Ah, pero antes, me voy a deshacer del 3 y del 2, perdón. Antes de aplicar esa propiedad, vamos a aplicar otra. Este 3 puede subir aquí al exponente del argumento, ¿cierto? Y este 2 lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo de AB partido en 2 elevado a 3. Ahora sí, más logaritmo de 4A partido en B y eso sube para arriba. Ah, no, sube como exponente, ¿se entendió? Y ahora sí, vamos a reescribir todo en un solo logaritmo y multiplicar los argumentos. Mira bien, tenemos logaritmo de AB partido en 2 al cubo por 4A partido en B. ¿Se entiende? Estamos aplicando, ¿dónde está la propiedad? Estamos aplicando esta propiedad, muchachos. Por supuesto que de derecha a izquierda tengo la suma de dos logaritmos y los junto en un solo logaritmo, por supuesto respetando la base y multiplicando los argumentos. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando. Sigamos avanzando. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está? Este ya lo hicimos. Ya estábamos acá. ¿Ok? Entonces, mira bien,
Este 3 lo vamos a distribuir a todos los participantes, ¿ya? Y el 2 lo mismo. Y nos va a quedar lo siguiente. Mira bien. Logaritmo a cubo, por b cubo. Fíjate bien, 2 al cubo es 8. Por lo mismo, 4 al cuadrado, 16 a cuadrado y abajito b cuadrado. Y como todo se está multiplicando, podemos simplificar. Y nos queda logaritmo, mira bien, esta a cubo con esta a cuadrado tengo producto de potencia de igual base y distinto exponente, donde voy a conservar base y sumar exponentes, ¿cierto? ¿Te fijas? El b cubo con el b cuadrado tenemos una división de potencia de igual base y distinto exponente. Vamos a conservar base y restar exponente. 3 menos 2 es 1. Listo. El 8 y el 16, el 8 está contenido dos veces. Y aquí nos queda 1. Por lo tanto, lo puedo reescribir aquí. ¿Ok? Entonces nos queda el logaritmo en base 10 de 2a elevado a 5 por b. Y ahí está listo el ejercicio. Alternativa B. De bueno. ¿Se entendió? Espero que sí. Espero que sí. Sigamos avanzando. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes igualdades es o son verdaderas? Entonces tenemos que ir analizando uno por uno para ver qué es verdadero, qué igualdad se cumple o cuál no, ¿ya? Entonces, préstame mucha atención. Tenemos. Aquí podríamos aplicar la definición del logaritmo y ver si se cumple esa igualdad. Mira bien, 3 elevado a menos 6 es igual al argumento, o sea, a 1 partido en 18, ¿ya? ¿Cómo hacemos que esto sea igual? ¿Qué tal si aplicamos la propiedad de este 3 elevado a menos 6? Recuerda que está partido en 1. Entonces decimos el inverso multiplicativo de la base, o sea, el 1 sube, el 3 baja. Y así obtengo el inverso aditivo del exponente, 6. ¿Ya? Entonces podemos dividir esto y decir 1 elevado a 6, 3 elevado a 6. Y ya sabemos que toda base 1 elevado a cualquier número o expresión siempre será 1. Entonces nos queda 1 partido en 3 elevado a 6. ¿Y eso es igual a 1 partido en 18? No, po. 3 por 6 es 18, pero aquí no es 3 por 6, es 3 por 3 por 3 por 3. ¿Te fijas? Entonces esta igualdad no se cumple, queda distinto, ¿ya? Entonces la 1 no va, no es verdadero. Queda descartada la A, solo 1, ¿ya? Vámonos a la 2. Al 2. Dice, si logaritmo en base x de 64 es igual a menos 2, entonces x es igual a un octavo. Entonces, este valor lo voy a reemplazar en la base. Y vamos a decir lo siguiente. Logaritmo, ya en base a x, pero ya sé que vale un octavo, de 64, dice que eso es igual a menos 2. Apliquemos la definición. Un octavo, ojo, elevado a menos 2 es igual a 64. ¿Ya? Vamos a aplicar esta misma propiedad para esto. O sea, el 8 sube, el 1 baja y nos queda al cuadrado positivo, ¿cierto? Y 64. ¿Y 8 al cuadrado es 64? Sí, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tiene que estar la 2 dentro de la alternativa. Ninguna de ellas queda descartada porque ya sabemos que una de ellas sí. Solo 3 queda descartada. Entonces es la B, solo 2. Si estás en la prueba y estás muy seguro, segura de tus cálculos, sigue con el otro ejercicio y ya está. Pero vamos a analizarlo igual. Adhiera. No. 3. Dice, si logaritmo en base 5 de x es igual a 3, entonces x es igual a 15. Reemplacemos. Logaritmo en base 5 de 15 tiene que ser igual a 3. Apliquemos definición.
5 elevado a 3 es igual a 15. Ya. 5 por 3, 15, pero 5 al cubo no es 15. Entonces no se cumple la igualdad, ¿cierto? Y ahí queda más que corroborado que es solo 2, alternativa B. ¿Ok? 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 Y este ejercicio apareció en la PAES, ya, de Matemática 2, si no me equivoco, el año pasado en invierno. ¿Ok? Esto es como lo preguntable con respecto al logaritmo. ¿Ya? Esta es una pregunta oficial. ¿Ya? Entonces, analicémoslas. Dice, P y B son números reales que cumplen la condición. Antes de seguir, ¿cómo van? ¿Se entendieron los ejercicios anteriores? Cuéntenme, porfa. ¿Se entendieron, Naira, Benja? ¿Se entendieron los ejercicios? Cuéntenme, por favor. Si hay alguna duda, algo, ¿sí? ¿Sí? Ay, 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 ay. Naira, ¿se entendió? Pero que sí, pero que sí. Ya, sigamos avanzando. Naira, si tienes duda, pregúntame, por favor. Ok. Ah, ya, espérate, voy a leer al tiro. Perfecto, ya. Ok, vas manejando, pero que no. A no ser que estés con manos libres. Ya, ojo con eso. Ya, sigamos avanzando, ¿ya? Entonces, como les decía, esta pregunta fue hecha oficialmente, ¿cierto? Y dice, P y B son números reales que cumplen la condición que P es mayor a cero y menor a B. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de B y P? ¿Cierto? Entonces, y si tú te fijas en las alternativas, están como desarrollados, ¿cierto? Están como abiertos, ¿ok? Entonces, ¿qué me invita? Primero, cuando estoy con logaritmo y aparece una raíz, lo más certero es llevar esa raíz a potencia, ¿de acuerdo? Entonces, decir lo siguiente, logaritmo de la diferencia ahí, b cuadrado menos p cuadrado, y eso elevado a un medio, ¿te acuerdas? De acuerdo a la transformación de raíces a potencias, ¿cierto? Porque esto sería que estuviese elevado a 1 y el índice es 2, ¿cierto? Entonces nos queda 1 elevado, o sea, b cuadrado menos p cuadrado elevado a un medio. Vamos a aplicar otra propiedad. Este un medio se va para adelante, ¿cierto? Y nos queda un medio de logaritmo de b cuadrado menos p cuadrado. Ya, no se les vaya a ocurrir, por ejemplo, mm, a ocupar la cepo. No, es cuando los argumentos, hay un cociente, se puede separar en dos logaritmos mediante una resta, pero no, si hay una diferencia de argumentos, no puedo escribirlos después como un cociente, ¿ya? Así que ojo con eso. Y aquí, para poder desarrollar este ejercicio, en realidad vamos a recordar nuevamente un producto notable. Pero en este caso, el producto notable que vamos a recordar es la suma por su diferencia. El segundo que vemos, por su diferencia. O sea, mira bien, suma A más B por su diferencia, A menos B. Y eso sería igual a A cuadrado menos, o el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y aquí tenemos esto, una suma por su diferencia. Mira bien, un medio, ¿ya? Logaritmo, suma por su diferencia. Vamos a aplicar la factorización en realidad de esta diferencia de cuadrados. De aquí para acá es factorización. Eso lo vamos a ver cuando factorización. Veamos álgebra y funciones. ¿Ya? Y de aquí para allá, o sea, de izquierda a derecha, es un producto notable, la suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar de derecha a izquierda esta situación. Y mira bien, nos va a quedar B más P por
B menos P. ¿Te fijas o no? Ahora sí tengo el producto, ¿de acuerdo? El producto de argumentos. Por lo tanto, ahí sí puedo separarlos en dos logaritmos, ¿ok? Em, em, Ay, me desconcentré, perdón. Ya, entonces aquí como los argumentos se están multiplicando, puedo separarlo en dos logaritmos mediante una suma, ¿ok? Así que perfecto. Vamos, vamos. Entonces, separemos un medio y lo vamos a poner entre paréntesis. Logaritmo en base 10, ¿cierto? De b más p, ahora sí, más logaritmo de b menos p. ¿Te fijas? Y este un medio, ¿ya? Podríamos juntarlo, multiplicar este un medio y nos va a quedar logaritmo b más p más logaritmo b menos p, ¿cierto? Y todo eso partido entre dos. Mira qué hermoso. O sea, alternativa E. Eso fue preguntado en PAES, si no me equivoco, invierno del año pasado. Matemática 2, por supuesto. ¿Ok? O sea, un ejercicio aplicando muchas propiedades y además aplicando el álgebra, ¿cierto? Este producto notable que es la suma por su diferencia. ¿Se entendió? Hoy fue como, fue como intenso esta clase. ¿Se entendió? No tengo más ejercicio, pero podemos buscar otro. ¿Les parece? Voy a pausar para buscar más ejercicio. Pausar.